vamos a proceder a la presentación de Maxi Rubiles. Lo conocí, como les dije, en Washington, una actividad del Centro Cristiano para la Vida Pública. Él tiene experiencia en gestión pública y administración de organizaciones sociales y ha coordinado proyectos sociales de organizaciones no gubernamentales. Ahora también trabaja o asesora a nivel parlamentario en la Cámara de Representantes. Eh, Administra una sociedad civil que está dedicada a la ejecución de programas de convenio con organismos públicos, sobre todo en áreas sociales, y tiene la responsabilidad de ser el coordinador nacional para Uruguay del Centro Cristiano para la Vida Pública, coordina el concilio de exalumnos, de alumnos que han pasado por este centro cristiano, que nos va a explicar un poquito después qué es. Y bueno, está casado con Selena y está esperando su primer hijo, que creo que está para nacer en pocas semanas. Acaba de llegar de Washington, creo que este fin de semana, y va a ser papá en pocas semanas. Así que bueno, un gusto recibir a Maxi y le entregamos la palabra. La idea es que él nos cuente su experiencia en esto de capacitar a otros y su propia experiencia de capacitación, cómo ha, digamos, incursionado en este ambiente de tener una cosmovisión bíblica para las actividades de gobierno y las actividades políticas. Así que, Maxi, buenas tardes y dejamos la audiencia que está presente y la que se va a conectar después contigo. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Ahí se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, nada, primero que nada agradecerte a vos, Gerardo, eh, por la oportunidad de compartir con todos los que estamos presentes. Sé que también el pastor Aldo ha estado también en la vuelta y también agradecerle a él, una persona muy querida. Eh, bueno, nada, me presentaste, sí, suena mucho, pero realmente es solamente el tener esa sensibilidad de corazón y querer hacer la voluntad de Dios en en un ámbito que realmente se necesita. Como bien lo menciona antes de comenzar, como bien lo mencionó Gerardo, creo que lo que más importante de todo lo que mencionó es que el próximo mes voy a ser papá. Así que llegué ayer a las 10 de la noche de Washington. Y toda la semana anterior, bueno, estuve toda la semana allí, orando para que Cele, mi esposa, le dije, gorda, esta semana no hagas nada, no sea cosa que se adelante el parto, que no sé cómo me voy a venir, ¿viste? Porque estábamos como a 17 horas, no, 16 horas. La diferencia, así que bueno, creo que lo más importante es eso, que el mes que viene voy a andar cambiando pañales, por primera vez. Así que eso va a ser todo un desafío. Bueno, nada, como bien lo decía Gerardo, voy a compartir pantalla también porque tengo algunas láminas para, no sé si se puede, ahí, a ver, que las voy a tener ahí como también, ahí, me dicen si lo ven, si se logra visualizar. Se ve así. Sí, perfecto, gracias. Bueno, como bien le dijo Gerardo, mi nombre es Maximiliano, Maximiliano Rubiles, bueno, desde que tengo uso de razón voy a la iglesia. Creo que el desafío más grande como joven, como niño, como adolescente y como joven, fue esta ambigüedad que a veces tenemos los cristianos de tener, sí, nuestros valores, pero tener el desafío de poder representarlos. Creo que como bien lo dice Pablo, somos cartas leídas y creo que ese doble discurso que a veces uno puede o visualizaba, de que a veces una cosa somos dentro y otra cosa somos fuera, es lo que el desafío más grande que he tenido en estos años de la fe. Durante mucho tiempo yo, con este modelo tradicional que la mayoría de los que estamos acá quizás lo puede compartir pudo haber escuchado del modelo, es si vos querés servir, vas a ser pastor, misionero, maestro de escuela bíblica, si estar en la alabanza, en la música. Y durante mucho tiempo yo me visualicé así, porque pensé que lo que nosotros hacíamos o lo que nosotros vivíamos, esa vida eclesiástica que disfrutamos, era para dentro de las cuatro paredes. Y hasta hace no tanto, y quizá alguno lo puede ser así, que obviamente es respetable, puede pensar de que no, la iglesia no se puede vincular con la política o con las políticas
Eh, y yo creo que el desafío más grande que tuve en esa de visualizar que no era para el ministerio más fuerte, no para dentro de las cuatro paredes, sino para afuera. Y, y ahí fue el desafío más grande porque donde lo que yo tenía en esa del crecimiento, bueno, o sos esto, sos lo otro, o no había como, bueno, no, pero yo sé que me gusta servir, sé que sirvo en la iglesia, ayudo con los músicos, ayudo con los jóvenes, con los adolescentes, con la administración, pero yo sé que hay algo más. Y por allá por el 2008 hubo un pastor que vino de México y me dio una palabra puntualmente de que iba a ser saeta, entonces yo pensé que la saeta iba a ser para adentro de la iglesia. Eh, Al año siguiente, para no hacerlo muy largo, el 2009, participé como Parlamento Juvenil, sesioné un día como diputado, así que tuve por un día la sensación que tuvo durante muchos años Gerardo dentro de la Cámara. Ahí adentro. Y esa experiencia durante muchos años me atravesó porque no entendía una persona, yo era muy tímido, callado, introvertido. Sí, tenía facilidad para el estudio, me gustaba participar, qué sé yo, pero socialmente era un poco más tranquilo. Siempre me pregunté por qué, o sea, por qué me tocó a mí atravesar esa situación. Durante años después, bueno, empecé a involucrarme en política. Yo vengo de una familia que no es para nada política, me empecé a involucrar y bueno, y a raíz de eso conocí al diputado Álvaro Astúe, con el que estoy trabajando con él desde el 2019 y bueno, y desde el 2020 integro la secretaría allí y en la asesoría y bueno, ha sido toda una bendición. Pero para puntualizar lo que yo estaba hablando recién, no fuimos llamados a escondernos. Y creo que en algunos ámbitos es una paradoja porque, por un lado, sí, nosotros sabemos, y acá no quiero que podamos sentirnos como, bueno, no, los cristianos nos sentimos superiores, por eso, no, yo sé que en el corazón de los que estamos acá está ese corazón de servicio hacia el Señor, de forma también de vida, que vivimos una vida constantemente de servicio. Entonces, ese servicio es esa lámpara. Les mencionaba recién que durante muchos años dentro de la iglesia era, bueno, este ministerio, el otro, que no está nada mal. No quiero que ningún pastor que esté acá se vaya un poco enojado o molesto, sino que yo entendí de que la iglesia somos cada uno de nosotros y estamos combinados por el Señor de ser esa lámpara y esa sal. Como bien lo dice ahí la frase, una luz escondida no alumbra. Y yo ahí pienso, en estos años de servicio que el Señor me ha permitido, he tenido la oportunidad de aprender muchísimo y también de poder ser esas manos y esos pies, esa voz que quizá alguno nuestros compañeros necesita para escuchar y que quizás va a venir alguien y le pueda hablar y esa persona no lo va a escuchar, pero sí a vos que estás ahí al lado de esa persona y que sabe que, como bien te dije al principio, somos cartas leídas, eh, es donde el Señor nos pone para no solamente ser de influencia en lo macro, que es lo que nos gustaría afectar las masas, sino en lo micro, afectar en esas personas que tienen influencia. Y como bien el Señor nos invita de que la lámpara no se enciende para esconderla, o sea, la luz tiene un sentido de alumbrar en una altura para poder tener un espectro más amplio, y la luz somos todos nosotros, llamados a ser también sal en los distintos aspectos, tanto en la política, porque ahí nos podemos encerrar, bueno, no, solamente para la política, no, realmente estamos invitados a tanto a la política, al gobierno, a la sociedad civil, a la educación, a las empresas, a la cultura, a la música, etcétera. Creo que ahí hay una persona que me comentaba hace poco, bueno, lugar y para todos, y es verdad, uno no lo puede solamente traspolar hacia la política o a la ciudadanía en algún área puntual, pero cada uno de nosotros estamos invitados a eso. Una luz escondida no alumbra, una sal que está dentro del salero guardadita no va a salar. Y acá como jóvenes es el punto donde más nos desafía. Creo que, como bien lo dice la frase, del poder al desafío. Y acá es la gran pregunta que todos los que estamos en la vida pública en algún momento nos hacemos, es, ¿para qué queremos llegar a ese lugar de influencia?
O sea, ¿cuál es el motivo por el cual uno aspira a cierto lugar o a cierto, eh, sí, momento que quiera estar? ¿Por qué? Y a todos, yo sé que a todos nos gusta el reconocimiento y nos gusta, como bien dice la frase tan popular, que nos pasen la mano por el lomo. O sea, a todos al ser humano de por sí le gusta eso. La realidad es que entender la política como ese lugar de servicio nos saca esa quizá conjetura de poder pretenderla como ese lugar de influencia. Bueno, yo quiero ser diputado, yo quiero ser director de talente, yo quiero servir en tal ministerio, yo quiero estar en el Senado. Bueno, la pregunta principal de fondo es ¿para qué? Y es una pregunta que durante mucho tiempo también me la he hecho. Bueno, Maxi, ¿para qué haces lo que haces? ¿Es para un beneficio personal? ¿Es para algo eh, tuyo, de ese ego que a veces uno intenta alimentar? Creo que como jóvenes el modelo que nos va moldeando y cuando uno a veces quiere eh, irse, correrse un poquito es el modelo obviamente de Jesús. Que Jesús no vino a buscar poder, o sea, él no vino a buscar un reconocimiento, él ya sabía lo que era y sabía que vino con el propósito. Y acá el Señor nos deja una invitación muy importante que es el primero, el que quiere ser el primero tiene que ser el último. Y en esta área pública, yo he estado también conectado en la reunión que estuvo Gabriel, él también lo mencionaba, bueno, estamos con esa disposición de corazón y esa sensibilidad para servir, simplemente, simple y llanamente, o sea, no para hacernos del lugar o para tener una influencia o un privilegio, sino para poder servir. Y acá no va solamente el qué lugar puedo alcanzar, sino como joven, ¿a quién puedo servir? Y esto, yo pienso que la gran ventaja que podemos tener dentro del sistema de iglesias es esa sensibilidad del servicio. O sea, eh, cuando alguno de nosotros se nos ha invitado para ser parte de la vida pública y a veces o nos escuchan hablar en algún escenario o nos ven servir, quedan sorprendidos porque ya en nuestro ADN lo tenemos instaurado de que si hay que juntar sillas, se junta sillas, si hay que barrer, se barre, si hay que limpiar baños, se limpia baños, si hay que cuidar niños, hay que irlos a buscar, o sea, eso ya lo tenemos innato. Entonces, cuando uno con ese corazón sensible, procesado, si se quiere también, porque también la iglesia te va formando, vas a tener líderes hermosos, que te van a enseñar una cantidad, vas a tener líderes que no, que ya, yo sé que hay gente capaz con unos añitos más que yo, pocos, pero poquitos años más, eh, eh, y realmente me pueden ver ellos para atrás y decir, bueno, sí, mirá, fulano fue una bendición, Mengano fue, pero fulano me formó. Y esa formación, cuando uno proyecta hacia adelante, es la que termina siendo, y nosotros lo podemos ver en la Biblia reflejado en la vida de José. José contó su sueño, la túnica, y los hermanos lo vendieron. Y en ese proceso que él pasó, de que fue vendido, de que fue vendido como esclavo, trabajó con Potifar, todos lo sabemos lo que pasó con la esposa, después termina preso. Todo eso él en cada área le sirvió para crecer y para que porque a todos nos gusta el último tramo de la vida, ¿no? Decir, bueno, fue el que administró los graneros de Faraón. Bueno, pero para llegar a ese granero, de administrar ese granero de Faraón, tuvo que haber pasado por varias pruebas muy difíciles. Y él, me imagino que si su corazón no estaba dispuesto a ser formado, naturalmente no iba a poder administrar porque no iba a tener la experiencia. Dice que después cuando él estuvo en la cárcel, administraba la cárcel. O sea, en nuestros sistemas, donde vemos que un preso administra un sistema penitenciario? O sea, no tendría mucho sentido. Entonces la realidad es que muchos de nosotros, y acá como jóvenes también, para los que me están escuchando, que dicen, Maxi, yo, ¿sabes que me quiero tirar? Bueno, en tu iglesia, en donde vos servís, en el ministerio que sea, en el área, sé el mejor. Serví al Señor no por el ego de decir, bueno, sí, yo soy el mejor. No, no. O por el ego de decir, bueno, yo soy líder de que esto, lo otro. No, no. Servir con el corazón
sencillo y sé el primero y sé en llegar y sé el último en irte. Porque realmente en esos momentos donde uno es formado y donde el Señor ve la intención de nuestro corazón. Si en realidad yo no, solamente quiero figurar para un lugar y en esto, salvando las distancias que son enormes, yo sé que sí, pero a veces tienen puntos de conexión. La política o sea, los cargos de política con los cargos que tenemos en nuestras organizaciones eclesiásticas de que naturalmente son lugares donde uno se le da a la persona para trabajar y ahí nosotros vemos. Naturalmente, en mi adolescencia tuve líderes que me fueron formando y que fueron puliendo cosas que hoy en día las pongo en práctica, aunque obviamente tengo todavía muchísimas cosas para seguir aprendiendo, eso ni que hablar. Pero la pregunta principal es, bueno, del servicio al poder, ¿para qué intención? ¿Qué es lo que yo busco de fondo? Prepararnos para transformar. Eh, América Latina no necesita solamente jóvenes cristianos apasionados, necesita jóvenes cristianos preparados. Hace muchos años, y quizás esto que voy a comentar ahora, mucho ya, porque se ha hablado en estos últimos años en las iglesias, durante muchos años era muy chico, pero recuerdo claramente una de las iglesias que con mi familia asistíamos, que era eso, Cristo viene pronto. Y durante eso, bueno, si Cristo viene pronto, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer lo otro? Y no, yo sé que la gente no lo pensaba del pensamiento mediocre, decir, bueno, ¿qué pasa? No, realmente era una verdad que decían, bueno, Cristo viene pronto. Y es verdad, creemos que Cristo viene pronto. Pero el mientras tanto que Cristo venga, y creo que ahora ha habido un clic desde los mediados del 2000 capaz 2010 por ahí, ha habido un clic y ha habido un crecimiento exponencial de cristianos profesionales cristianos que se involucran en las universidades para ser profesionales y posibles candidatos a brindar soluciones al Estado. O sea, a no ser solamente bendición para ellos, para su vida, para su crecimiento personal y profesional, sino crecimiento para el cuerpo. O sea, crecimiento para no solamente para la iglesia, sino para el país. Y yo pienso que acá tenemos una gran responsabilidad y yo creo que no alcanza las buenas intenciones. En estos años que he estado involucrado en política, me he cruzado con todo tipo, y yo sé que ustedes lo verán en las redes nos acercan a todo lo que pasa, de gente que dice, no, yo voy a ser presidente. Bueno, una breve, quiero que quede solamente acá. Justo en el viaje conocí a una persona que él está convencido de que va a ser presidente en cierto tiempo de su nación. Y claro, su vida o lo que él está pasando no condice con lo que él quiere. Y yo sé que en el camino estos años me he cruzado con gente que dice, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Y está genial, porque eso te facilita a tener una meta, a tener un objetivo. Pero el mientras tanto, imagínense ustedes, justo yo mencioné la vida de José, imagínense ustedes José que le cuenta eso a sus hermanos, ¿no? Que se van a postrar ante él. eh, y que haya sido de golpe de la noche a mañana el que administrara todo no hubiese tenido él la capacidad si no fue formado. Entonces, el ponernos una meta es excelente, pero esa meta la tenemos que alimentar con mini metas y pasos previos. Bueno, yo quiero ser, porque hay una parte que es lo que uno quiere. Yo quiero ser, eh, bueno, un contador. Perfecto, entras a la Facultad de Ciencias Económicas. Quiero ser, bueno, abogado. Bueno, Facultad de Derecho es lo tuyo. Pero ahora, cuando tu sueño va mucho más, traspasa, porque el hecho de ser presidente no es solamente, digo presidente como justo este caso que escuché este fin de semana y me llamó un poco la atención, también nos puede jugar en la preparación del mientras. Entonces, no alcanza con buenas intenciones, abarca con alcanza con tener identificado también los problemas. O sea, ¿el para qué? Bueno, yo quiero ser, como justo Gabriel lo mencionaba, director de Enmides. Bueno, ¿para qué? O sea, Dios te dio, tenés un plan para llevar adelante, o solamente querés por el lugar, por la posición, y hacernos esas repreguntas que yo estoy comentando ahora, nos ayuda muchísimo a no estar en un lugar donde Dios no quiera que esté. Y yo pienso que como jóvenes involucrados en política, lo más, dentro de los desafíos más importantes que tenemos es tener una relación muy, muy fuerte con Dios.
O sea, muy, muy importante. Tener una sensibilidad de saber eh, qué escuchar y saber qué decir y saber qué acción tomar. Porque naturalmente en la gestión pública, eh, también yo sé que Gerardo estuvo enfrente del Ministerio de Ambiente y sabe que hay imponderables y hay decisiones que hay que tomar, a veces son ad hoc, decisiones que hay que ser muy, muy, muy pragmáticos y en esas decisiones necesitamos que Dios nos guíe, así sea la decisión más insignificante como la decisión más importante. Entonces, como jóvenes creo que ese prepararnos es lo más importante en esta etapa. Y ahí no quiere decir, bueno, yo entonces para me voy a preparar, me voy a borrar, porque durante también muchos años lo que ha pasado, y si hay algún pastor acá me puede coincidir o no, pero yo pienso que también tenemos la etapa donde nuestros jóvenes, nuestros adolescentes jóvenes pasan a la universidad y tenemos el desafío de que sigan teniendo esa intimidad con Dios y a veces van a la universidad y se borran de la iglesia. En mi caso, no, yo estudié en facultad y mientras tanto seguía sirviendo, o sea, no me borraba. Obviamente tenía una planificación, tenía una agenda, tenía parciales para dar, tenía responsabilidades que asumir, pero sin hacer una cosa sin dejar la otra, como dice el Señor. Entonces, la invitación para los que están en etapas de facultad, universidad, es, bueno, estudiá, sé el mejor, pero no dejes de hacer una cosa por la otra. No digas, bueno, no, porque ahí nosotros tenemos el gran desafío y nos empezamos a pagar. Eh, Empezamos a posponer y bueno, y después cuando sos profesional te va a pasar muy similar, porque vas a tener el gran desafío cuando pasás de la juventud a la adultez, es cómo administrar con las responsabilidades que asumiste y con los ministerios que vos, en el caso de la iglesia, diste el compromiso de que ibas a estar, o en tu familia también algunos se mudan solos o se casan y se mudan. Bueno, ya ahí empiezan a tomar decisiones y es ahí donde realmente entra también la decisión. Pero esto de prepararnos, a mí me ha atravesado muy fuerte. Porque por un lado, estoy trabajando actualmente, como bien lo mencionaba Gerardo, en el Palacio, pero también tengo el desafío de trabajar en una sociedad, una asociación civil. Entonces, lo que yo he visto en esto es que por un lado desde el Parlamento está muy bueno porque uno toma decisiones, o mejor dicho, los diputados toman decisiones. Nosotros podemos influir en las decisiones de los representantes, sí, como parte de sus equipos. Eh, o sea que se toman decisiones que tienen alcance, vamos a decir, nacional, algunas departamentales, pero generalmente nacional, como gobierno nacional. Pero la asociación civil le pone rostro a esas necesidades. Entonces, por un lado tenemos que el Parlamento toma esas decisiones que atraviesan a todas las personas, pero desde la sociedad civil, desde nosotros, desde nuestros grupos que actuamos, le ponemos rostros a esas necesidades que nosotros vemos. Entonces, yo pienso que lo más importante como latinoamericanos es el desafío que tenemos de los problemas que como sociedad enfrentamos y las decisiones que como iglesia y como actores podemos brindar. No solamente desde lo teórico, que quizás es lo más sencillo, sentarme en un escritorio, disculpe, sentarme en un escritorio y empezar a redactar leyes que yo considero que están bien, sino estar en el campo para realmente ver si esas decisiones son realmente las que la gente necesita. Y a veces nadie mejor que nosotros que estamos involucrados en iglesias y OSCs, asociaciones civiles, sabemos también la necesidad que pasa en la gente que nos rodea. Entonces, también somos esos actores. La diapositiva 4, el punto 4, influir sin perder integridad. Yo pienso que el desafío también que tenemos es, también les pasa a los que son profesionales, ¿no? Pasaste, te preparaste, sos profesional y te empezás a involucrar en un ambiente y en los trabajos, en ciertos lugares donde tu integridad a veces está puesta en juego. Y ahí va el desafío de con qué corazón yo llego. Si realmente yo llegué con un corazón de enriquecerme, naturalmente las decisiones que yo voy a tomar son solamente monetarias y en perjuicio y en beneficio de mí. Pero cuando realmente mi corazón va con, no, Señor, yo obedecí tu voz, me hablaste, estoy haciendo lo que vos querés que yo haga, bueno, dame dirección también.
Creo que ese es el corazón correcto. Sin embargo, cuando uno quiere llegar a un lugar eh, y no le invita al Señor, o no no le pide dirección al Señor, naturalmente ahí son decisiones más personales que de las que realmente quizá el Señor tenga un plan con nosotros. Eh, Mantenerse fiel con los principios es muy difícil para llegar, pero aún más difícil para mantenerse. Porque en gestión, en lo que he vivido en estos años, uno empieza a tener presiones, empieza a ver intereses, empieza a ver ambiciones, empieza a ver egos, y el ambiente también, perdón, mejor dicho, el ambiente de gobierno tiene mucho eso, de los egos, del reconocimiento y del lugar. Entonces empezamos a ver eso y a veces pues si nuestro corazón no está fino, no está conectado con el Señor, podemos caer en ese error de que nuestro corazón se desvíe y se desvíen nuestras intenciones. Eh, el problema no es la influencia que puedes tener, que yo sé que muchos de los que están acá tienen influencia o van a tener influencia, sino el problema va a ser qué haces con esa influencia y cómo reacciona tu corazón ante esa influencia. Eh, la pregunta que quizás nos podemos hacer es, ¿solo nosotros nos conocemos 100%? Y el Señor obviamente conoce las intenciones de nuestro corazón. Eh, entonces hay una frase que a mí me gusta mucho, que la leí, una frase muy popular, que es, bueno, si vos querés saber cómo es la persona, dale poder. Y estos lugares, tanto en la iglesia puntualmente como también en el gobierno, cuando vos le das un liderazgo o le das un ministerio a una persona, realmente vos ves. Y el Señor muchas veces permite que nosotros asumamos ciertas responsabilidades para también probar, bueno, cómo está Maxi en esta temporada de su vida, cómo la lleva. Entonces no sirve llegar arriba, no sirve llegar a esa meta o ese objetivo que tengamos, sino ver el camino que dejamos según nuestros principios, o sea, lo que empezamos a transitar y lo que la gente lee de nosotros. Creo que el desafío más grande es llegar con el corazón correcto. Em, esta frase puntualmente, una generación formada para servir, yo sé que estuvo recién hablando Gerardo del CCPL, que es el Christian Center for Public Life. Realmente para mí ha sido una bendición y ahora ya les voy a contar qué es lo que es. Y como cristiano en política me ha ayudado mucho. Yo pienso que el desafío que tenemos, los que estamos llamados a esta linda área, es, dentro de todos los desafíos que tenemos, es poder obviamente ser íntegros, pero también tener gente que quizás esté en la misma sintonía que nosotros, que esté pasando o esté frente de ministerios y a veces no tenemos esa red bueno, por ejemplo, si un pastor tiene algún desafío con su iglesia, llama a otro pastor y le dice, che, pastor, me está pasando esto. O puede llamar a un líder, puede llamar a su pastor y decirle, pastor, mire, me está pasando esto. Los cristianos que estamos en política no tenemos quizá eso tan claro. Y yo cuando conocí el año pasado a Gerardo, que lo conocía de nombre, naturalmente Gerardo es referencia a nivel nacional, y el Señor lo ha llevado en esta temporada a cambiar su enfoque y a ser de bendición quizá más intencionalmente, y de los que hablamos allá en Washington, si bien lo conocía de nombre, allá hablamos una semana entera y fue una bendición. Algo que yo le mencionaba es, bueno, a mí me gustaría, Gerardo, que vos me mentorearas en esos momentos donde yo tenga que tomar decisiones y no tenga las respuestas. Porque es mentira que como cristianos, bueno, tenemos todas las respuestas. Sí, podemos pedirle al Señor que Él nos muestre, pero cuánto más si hay una persona de fe con una influencia que nos pueda orientar. Y yo pienso que como cristianos a veces somos un poco llaneros solitarios, y más si estamos en política. A mí me ha pasado en estos años conocer gente de esta iglesia o de la otra, y a veces me pienso, che, ¿por qué no nos unimos? O sea, el querer llegar a un lugar no tiene por qué ser un antecedente para no conectar con la otra persona y no tener como par. Y el Christian Center for Public Life, el CCPL, una de sus visiones o una de sus cometidos es eso, vincularnos.
Y gracias a Dios, bien lo decía Gerardo, yo llegué ayer a las 10 de la noche de Washington, estuvimos toda la semana. Tenemos la bendición con Cele, con mi esposa, de servir como coordinadores nacionales del Alumni Council, que es el concilio de alumnos. Y realmente hemos tenido ese desafío, puntualmente este año pasado asumimos esa grata responsabilidad de empezar a nuclear a todas las generaciones que fueron parte. CCPL cumplió 7 años, por eso no, hicimos la celebración allí en Washington. Y en estos 7 años ha formado a varias personas de acá de Uruguay, pero cada uno ha estado en su lugar o en su departamento. Y este ministerio tiene el cometido no solamente de capacitarnos, que es quizá lo más lindo, y también invito a los que no quizá conozcan, que puedan interiorizarse porque es un ministerio muy, muy lindo que está gestionado por Germán Chica y Johnny Enlow, eh, que esto nos capacita, nos da herramientas a nivel público, a nivel político, pero también nos une, nos nuclea. Entonces, este año tuvimos ese lindo desafío con Cele y realmente ha sido muy lindo porque, por ejemplo, conocí a Nancy, que yo sé que muchos de ustedes la conocen, Nancy, eh, que también había hecho el CCPL, pero quizás no nos pudimos conectar en ese entonces allá tuvimos una instancia mucho. Y yo sé que ella tiene un llamado muy lindo y está bueno el poder tenernos como referencia. Y como, bueno, tengo un par y que sé que si en algún momento yo necesito un consejo o necesito dirección, está la otra persona. Entonces, el CCPL en estos 7 años se ha caracterizado por brindar herramientas en lo político, en lo personal, en el desarrollo. Consta de 3 meses de capacitación virtual y después una experiencia en Washington. Lo lindo es que no solamente pudimos en esta semana nuclearnos entre nosotros, como yo les mencionaba recién con Nancy, por ejemplo, sino a nivel latinoamericano. Y a mí me sorprendió porque yo tuve la bendición de ser del año pasado conocer del CCPL, del Christian Center, y recién el año pasado viajamos 40, fue un lindo grupo, viajaron diputados de El Salvador, viajaron personas que están metidas en cargos de gobierno de varios países, pero este año viajamos 180, fue un número, perdón, 200 personas. Y en esas 200 personas de toda América Latina. Entonces, a veces nosotros nos vemos y decimos, che, estoy solo y quizás no tengo. Y empezás a hablar con uno y con otro, y esa otra persona está pasando lo mismo que estás pasando vos, con el desafío naturalmente de su país, pero pasando lo mismo. Entonces, uno empieza a ver que hay una generación que se está formando que realmente tiene una convicción sana y pura, no una ambición personal de llegar a un lugar y llegar por la influencia, por el poder o por el motivo que uno quisiera llegar a cierto lugar, sino que ves que en América Latina algo está pasando. Nosotros tenemos el gran desafío como país, y cuando me ha pasado en esta semana y el año pasado también cuando fui, me explotó un poco la cabeza porque en este país nuestro tan laicista, es muy difícil cuando ellos te empiezan a contar sus realidades. Y por ejemplo, tuvimos un muy buen vínculo con varios diputados de El Salvador, pero con uno puntualizamos un poco más, y él me mencionaba todas las transformaciones que ha habido en su nación, y yo me ponía a pensar y le hice 85.000 preguntas, lo agarré y dije, a ver por dónde lo agarro, porque como más o menos sé cómo funciona o he aprendido cómo funciona el sistema, entonces le empecé a preguntar, bueno, esto. Y realmente ves que son personas que no solamente están preparadas, jóvenes, que nosotros también tenemos ese desafío como sistema público, sistema de gobierno, la mayoría de los que llegan son grandes. Bueno, en este caso esta persona tiene 33 años y ya es el segundo periodo como diputado, después hay una diputada de 26 años. eh, entonces vemos que gente joven se preparó y el Señor las puso en esos lugares. Y yo sé que para acá por Uruguay viene, aunque tenemos ese desafío que yo les comentaba recién, de quizás ese laicismo, de que toda persona que tenga, y varias preguntas me hicieron allá, porque claro, no pueden entender cómo Uruguay es así, pero ¿cómo? Si en nuestro país quizás no vivimos tan lejos, pero gente de Colombia puntualmente me mencionaba, che, pero si no estamos tan lejos, ¿por qué? Eh, bueno, realmente tenemos ese desafío, y quizá ellos nos inspiraron a nosotros
de que se puede. Sabemos que todo lo que tenga en nuestro país olor a fe es mal visto o es puesto en tela de juicio. Che, pero nos pasa en nuestro trabajo. Yo trabajé muchos años en facultad, bueno, soy funcionario puntualmente de facultad de odontología, y justo en una conversación con una compañera me mencionaba. Che, yo noto que yo callado no soy de andar, viste, poniendo mano, ni no, soy una persona normal, normal. Yo le decía, che, yo noto que la gente me habla raro, o sea, o no me habla, y ella me decía, Maxi, que estaba a favor de todo lo que andaba en la vuelta, ella estaba a favor, teníamos buenas charlas, porque yo la confrontaba y ella me ponía también un poco entre la espalda y la pared, eh, pero me decía, che, yo noto lo mismo. Sabemos que como personas que tenemos nuestra fe muy intacta, muchas veces molestamos. Y somos, en nuestro trabajo nos pasa muy seguido a cada uno de nosotros de, che, mirá, te ponen o te ponen, te quieren poner a prueba o te tratan quizá no de la misma manera. Entonces, yo sé que como Uruguay tenemos ese gran desafío, pero si Dios quiere, vamos a ver una transformación. No para que desde el gobierno cristianicemos a todo el Uruguay, porque no es esa la intención. La intención es que nos preparemos, que seamos esa luz y esa sal que nuestro país necesita, con el gran desafío de ser personas íntegras. Eh, que, como bien les decía yo al principio, como lo dice Pablo, que seamos esas cartas leídas, que no sea necesario mencionar, ah, yo soy cristiano. Ya cuando te vean, ya cuando te empiezan a analizar, che, este tiene algo raro, y ellos mismos les va a dar la curiosidad de saber. Y hemos tenido la bendición la semana pasada, la semana anterior a viajar a Washington, ahora hace 2 semanas atrás, pudimos recibir, sí, recibir con Cele a varios amigos que sí están en cargos muy importantes en gobiernos actualmente, y le hemos podido, desde la curiosidad de ellos, empezaron a preguntarnos, che, ¿y ustedes cómo es que son cristianos? Porque obviamente saben, somos cartas leídas, como bien le decía, pero, y ahí le pudimos, yo que pienso que tenemos varias formas de venir con el objetivo de te predico de una, y la otra es la que más causa curiosidad y la que más impacta en el corazón también, es que sin dejar las otras, pero esta yo sé que también es desde que la gente te empieza a visualizar, es, che, pero vos sos distinto. ¿Qué es lo que tenés distinto? Y ahí es donde tenemos la posibilidad de nosotros hablarle de lo que realmente termina valiendo la pena al final del día, es de compartir lo que nosotros creemos. No con la intención de persuadir, no con la intención de convencer, sino con la convicción de, che, esto a mí me cambió la vida. A nivel familiar, esto me cambió la vida. Bueno, yo quiero que también vos lo conozcas. Entonces, como desafío, para terminar, tenemos un gran desafío como sociedad de que en la mayoría de los ambientes públicos falta gente íntegra y falta gente que ama al Señor, que tenga esa sensibilidad de su corazón de escucharlo y de actuar. No solamente en la política, que es quizás lo que nos invita en esta noche, sino también desde el que está en una máquina operando hasta el que está tomando la decisión más importante de este país. Cada uno de nosotros somos esa sal, esa luz, esos pequeños leños que juntos iluminamos la sociedad. No, como les decía recién, para convencer de que, bueno, conviértase, no, 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 para ser como José, el que en el tiempo de mayor sequía y complejidad de su nación fue el que tuvo la habilidad para, primero que nada, escuchar que eso se venía, y cuando después el faraón le dijo, bueno, sí, me decís que se viene lo de las vacas, ¿no? Que todos sabemos. Eh, y hay una frase ahí puntualmente que a mí me encanta de José, es cuando le dice, bueno, va a pasar esto, y yo soy la persona. O sea, la capacidad de él de haber estado capacitado para hacer eso, y cuando llegó él dio la solución, y cuando dio la solución dijo, acá estoy, heme aquí, si el Señor lo permite estoy, y si el Señor no lo permite, no estoy. Entonces, el gran desafío es que en todas las áreas que tenemos como país, desde el arte, desde la política, desde los servicios de salud, desde los entes, necesitamos gente que sea luz y sal. Y tenemos el gran desafío por delante, y Dios quiera que suceda así, de que nuestra sociedad empiece a cambiar
porque como cristianos empezamos a encender y empezamos a hacer esa revolución. Que muchas veces dentro de las cuatro paredes que hicimos, bueno, Señor, haz que venga, Señor, ese avivamiento que nos encienda, que, bueno, está genial, pero la sal no se hizo para estar dentro del salero, la luz no se hizo para estar debajo de la mesa. Tenemos ese gran desafío de que ese avivamiento empiece por nuestros corazones y que nosotros empecemos a hacer esa influencia que nuestro país necesite. Así que bueno, eso es lo que tenía para compartir. Vamos, creo que estoy abierto si alguno me quiere hacer alguna pregunta o algo la verdad que estoy abierto para eso si lo desean. Maxi, un placer, la verdad, haberte escuchado, escuchar tu experiencia. Es A veces a veces escuchamos mucho de otras personas, pero no tenemos la oportunidad de interactuar con alguien que está ahí de lleno abordando el día a día de esta situación que es compleja. Puedes aportar mucho, pero también puedes equivocarte mucho. Y escuchar tu experiencia, cómo a través de la búsqueda de Dios, de la preparación y de los elementos que tú mencionaste, es una bendición. Mientras algunas personas pueden, si quieren, hacerme en el chat algunas preguntas para que le hagamos, tengo una pregunta que me dejaron acá por privado, Maxi. Dice, para un joven cristiano que siente que quiere influir y servir, pero todavía no sabe desde qué lugar hacerlo, ¿cuál sería el primer paso que le recomendarías dar? Bien, yo pienso que lo que mencioné al principio del servicio en nuestras iglesias, pienso que es el primer puntapié, el primer puntapié, porque ahí mismo uno detecta qué es lo que realmente le enciende la llama internamente. A mí me pasó durante muchos años, yo en el medio de mi formación me cambié de carrera. Yo quería ser contador público porque tenía facilidad para los números, me encantaba, qué sé yo, ¿verdad? Cuando estaba en la mitad de la carrera, justo estaba de novio con Cele, y le digo, che, gorda, no me veo, pero encerrado en una oficina, no me veo ni ahí. O sea, no es. Pienso que me voy a caminar por las paredes. Y no porque no me gustase, porque yo te digo, tenía esa facilidad. Y ahí hice un cambio porque Cele me hizo pensar, eso es muy importante, que lo que voy a decir ahora es muy importante. Esta persona que hizo la pregunta, yo no sé si ya está casada o está soltera, próxima a casarse. Es muy importante tener una persona que tenga esa sensibilidad de Dios, una esposa o esposo, que realmente sean juntos los que puedan tener esa intimidad. Porque Cele ha sido en varios momentos de mi vida como esa persona que Dios la ha usado para hablarme. Y en ese momento, te cuento esta breve historia y ya pasamos a la siguiente pregunta. Y es que ella me dijo, porque yo le decía, Cele, yo no sé qué hago. Por ejemplo, terminaba la reunión y yo me quedaba con los viejos de 70 años, me podía quedar horas hablando. Y ella, che, nos vamos, nos vamos. Y yo me podía quedar, o sea, a mí me gustaba mucho el compartir, el vincularme, el estar sirviendo en los comedores, el estar yendo a buscar niños, el estar acá, allá, haciendo. Entonces, a eso me hizo, entonces ella me dijo, bueno, analízate si lo que vos realmente, tu llama se enciende en la parte social, pues metete a estudiar en ciencias económicas, en ciencias sociales, perdón. Ahí cambié de carrera a ciencias sociales y después me fui tirando más a ciencias políticas, porque vi que lo que empezó como ese empezar a descubrirme, vi que era por ese lugar, ese camino. Entonces, esa persona que quiere sí involucrarse es, bueno, en el lugar donde tú servís en tu iglesia, ¿qué estás haciendo? No, no estoy haciendo nada. Bueno, te invito a que te involucres con tu pastor de donde vos te congregás y que sirvas y que empieces a probar. Y que a nivel público, a nivel político puntualmente, también te empieces a involucrar en partidos. El desafío más grande también que tenemos es si realmente es la vida pública, ¿no? Por eso te digo, si quizá es otra área, en el hecho del servicio en la iglesia te puede dar esa orientación para dónde uno puede apuntar, a dónde, como yo mencionaba recién, el encender la llama, pero si realmente es la política, empezar a involucrarte, porque outsiders en Uruguay va a ser muy difícil que suceda y que ganen, porque nuestro sistema es muy partidista, es muy... eh, tenés que ser parte de un partido para poder llegar a algún lugar. No digo que no pase, puede ser que pase, pero para nuestro país ya tuvimos un ejemplo hace unos años
es muy difícil que suceda. Entonces, digo esto porque capaz de decir, no, yo voy a ser el que cambie. Sí, está genial, está buenísimo, pero está bueno también que aprendas de otros sistemas o de otros partidos para poder, si es así. Pero el hecho de involucrarte de a poco, empezar a meterte en el río, está bueno porque el Señor también te va a ir abriendo las puertas para donde quizá al final del día quiera que sirvas. Eso es importante que dices porque fíjate que yo había empezado a estudiar derecho y en el proceso dejé la carrera porque, bueno, muchos factores sociales que vivimos en Venezuela, todo aquello. Cuando yo conocí a la que hoy es mi esposa, ella estaba estudiando medicina. Entonces yo empiezo a ver y yo decía, bueno, mira, algún día ella va a ser la doctora y yo voy a ser solamente el esposo de la doctora. Entonces, eso, como dices tú, el unirte a la persona correcta te motiva a prepararte. Yo había dejado la carrera por 7 años, Maxi, Wow. y volví a retomar. Terminé mi carrera, hice una especialización, actualmente estoy haciendo una maestría acá en la UDELAR. Entonces, cuando tú estás con la persona correcta, como que se destraban muchas cosas que Exacto, habías pensado. exactamente. Aquí, aquí te hacen otra pregunta, dice, ¿en qué áreas crees que Dios te ha llamado a realizar un cambio a través de la política en Uruguay? Si hoy estuvieras en campaña política, ¿cuál sería tu promesa de campaña? Es una buena pregunta. Bueno, yo recién mencionaba, ya me puso nervioso esa pregunta, ¿eh? Acabamos con todo, Max. Sí, sí, sí. Bueno, yo les mencionaba recién que hice un cambio de campaña, de carrera, y me empecé a enfocar en ciencias sociales. Es una carrera que voy por la mitad, todavía no la he terminado, pero la tengo ahí. Es una carrera que también me permitió entender un poco cómo es el sistema y bueno, y en estos años involucrados en la asesoría también he aprendido muchísimo. En lo personal, yo lo que estoy llamado en este tiempo es a prepararme y seguir trabajando. Yo me veo siempre detrás de cámaras. Y para un joven es muy difícil esto, porque lo que uno quisiera es figurar. Yo pienso que las personas, no es mi caso puntual, pero sé que hay personas que quizás cuando fueron chicos no tuvieron ese reconocimiento, que a veces se matan y vos lo ves que son súper excelentes, es porque quizá no tuvo ese reconocimiento desde chico, entonces lo hacen como por un reconocimiento más que por el bien que uno pueda hacer. Entonces, el cambio que yo estoy puntualizado a hacer es prepararme y en tener esa sensibilidad. Y es muy difícil porque en el periodo pasado yo estuve a punto de asumir un cargo de gobierno y me habían propuesto para estar en un lugar y realmente lo importante en esto es escuchar qué es lo que Dios quiere. O sea, vos preparate y tenés esa sensibilidad con el Señor para, bueno, es acá, listo, tenés sensibilidad. Y también la otra, che, no es acá, no es. O sea, porque si nosotros pretendemos de que nuestros planes sean los planes de Dios, que el proyecto sea el proyecto de Dios, porque en realidad no es el proyecto de Maxi, no es el proyecto de Leonardo, no es el proyecto de Karina, de ninguno de los proyectos que está acá. Si realmente nosotros tenemos esas sensibilidades para, che, Señor, quiero saber tu voluntad, o sea, no es la voluntad de cada uno de nosotros. Y en ese, entender eso te puede llevar a destrancar muchas cosas, en entender de que no es por mis fuerzas. O sea, vos preparate, hacé como José, preparate, estás ahí, y cuando llegue la oportunidad, estás. Para no esquivar la pregunta, si hoy estuviera en campaña, sí, porque la podría esquivar como buen político que anda en la vuelta, yo pienso que la política que hoy nuestro país está necesitando muy fuertemente es la seguridad y la educación. Yo pienso que, y no las menciono como quizá a nivel general América Latina es la que está necesitando. ¿Por qué educación? Porque nuestros niños hoy en día tenemos el gran desafío de la tecnología. Y en un mundo de inteligencia artificial y de varios dispositivos, naturalmente cuando yo
era chico, no había tanto acceso, yo usaba la Encarta, o sea, llegué a usar computadora, sí, pero Encarta sin internet, capaz que alguno se acuerda, y algunos de los que estamos acá, capaz que de chicos ni celular ni nada, y hoy nuestros chicos tienen, entonces tenemos el gran desafío de que eso que les abre el mundo, con un clic estás en la otra punta del mundo, y uno se puede estar capacitando con un profesional acá o con un profesional en la India. O sea, naturalmente eso es una bendición, pero es un gran desafío también. Entonces yo pienso que el sistema educativo, hay algunos ajustes, hay un tema de agenda ahí que a veces se mete, y ahora yo, como les comentaba, el próximo mes voy a ser papá y también lo pienso mucho, che, ¿qué va a pasar cuando mi hijo empiece a ir a un CAIF o empiece a ir a un jardín y me quieran empezar a hablar de que no, ahora es todo con todo y que esto es así? Eh, y yo pienso que ahí, como sociedad, creo que hay temas más importantes que ese tema sexual. ¿Está bien hablar de sexualidad? Está perfecto. No me hables de ideología, no me hables de que vos tengas que sentir. Háblame de que, bueno, realmente esto, porque es una educación sexual sana en una adolescencia, evita embarazos precoz. Y le voy a poner un ejemplo, no sé si está acá presente porque le pasé el link, se iba a conectar mi mamá. Mi mamá me tuvo con 17 años y tuvo a mi hermano, yo tengo un hermano más grande que nos llevamos un año y 11 meses, con 15, 16, perdón, tuvo Cristian. Y a mí me tuvo con 17. Entonces, si quizá mi mamá en su adolescencia hubiese tenido una educación sexual apropiada, quizá no hubiese, bueno, no estaría yo, o sea que está ahí, no sé, señor, está. El señor después cambia los planes, ¿no? Pero quizá nuestros chicos, de poder ahorrarle un dolor de cabeza, que quizá pudo haber sido yo también un dolor de cabeza para mis padres en su entonces, eh, a tiempo creo que eso está bueno. Ahora, no está bueno la ideología, no está bueno que me digas, che, en vez de enseñarle eso, enseñarle educación económica. Enseñale que si sacás tarjeta de crédito y no la pagás, te vas a ir al clearing y vas a quedar después de por vida atado a un sistema que te ate. A enseñarle de apuestas, de ludopatía, enseñarle de los problemas reales que tenemos nosotros. ¿Se entiende? Y seguridad es porque naturalmente sea del punto de la capital que nos estén mirando y quizá en el interior también, no respiramos seguridad y no es por levantar una bandera partidista ni mucho menos. Yo estuve ahora la semana pasada en Washington y fui a la casa de un amigo que vive allí y me fui 1:30 de la mañana caminando solo 20 minutos y en ningún momento sentí inseguridad. Y yo sé que no es en todos los puntos de Estados Unidos que pasa esto, justo está en la capital, pero es una ciudad de ejemplo. Que un ciudadano, cualquiera de nosotros, y cuando recién nos estábamos hablando con Cele, recordamos porque cuando recién nos estábamos hablando nos podíamos quedar en una placita hablando horas y no pasaba nada. Hoy en día es imposible. Por un tema de seguridad, porque ahora es no solamente, no solo te roban, te matan. O sea, entonces como país tenemos esas dos grandes desafíos, la seguridad y la educación. Bien, y ya para finalizar, yo quiero decirte algo, ¿verdad? Dijiste una frase muy fuerte. El desafío no es solamente llegar, sino llegar con el corazón correcto. ¿Cómo podemos cuidar ese corazón cuando empieza a llegar el reconocimiento, las oportunidades o los lugares de influencia? El Señor cuando mandó la gran comisión dijo algo, una verdad escondida. Y dice, vayan de dos en dos. Y ahí nosotros se nos viene a la cabeza los mormones. Perdón, los testigos de Jehová, que los ve de dos en dos, ¿verdad? Eh, no es que seamos testigos de Jehová, pero yo lo que sí quiero reflexionar es tener una persona de par. Hay uno de mis amigos que trabajamos juntos. eh, Él una vez estamos trabajando juntos en campaña. Nosotros cuando llegan las campañas electorales trabajamos para o las intendentes o para candidatos a intendentes o candidatos a diputados, senadores. Y cuando estábamos en campaña él me mencionó varias agachadas que hay en el rubro. Naturalmente, en cada trabajo de nosotros, al estar tiempo, empezás a ver las cosas que se pueden hacer. Y él me empezó a contar, mira, esto hacen así, hacen así, hacen. Y en una lo miro y le digo, pero vos, ¿por qué me mencionás esto? ¿Por qué me estás diciendo algo que yo ni en mi corazón estaba, ¿entendés? Y me dijo, porque en el momento que vos veas que yo haga alguna de estas cosas, yo te pido que vos me lo digas. Si vos ves que yo en algún momento tomo alguna de estas decisiones, que yo te mencioné que se ven, que se hace, que fulano, 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 fulano las hacen, seas vos el que me vengas y me digas, che, Maxi, esto no es así. Entonces yo pienso eso, para poder guardar ese corazón principal,
tener una comunión constante con Dios. Y para los que quieran ser candidatos a diputados, a senadores, a cargos de gobierno, es muy importante la oración y es muy importante tener un grupo que ore por vos. Nosotros al meternos en el campo de la política, y recomiendo un libro que es puntualmente de uno de los fundadores del Christian Center for Public Life, que se llama Johnny Enlow, es el libro de los siete montes, Rise se llama, si alguno lo quiere me lo puede pedir, yo se lo puedo pasar, porque es un libro que habla de los siete montes, habla de siete esferas de influencia. Y cuando uno se mete en uno de esos siete montes, hay ciertas potestades espirituales que se mueven detrás de eso. Entonces, cuando nosotros nos queremos poner y meter en lo público, nos tenemos que también tener la certeza, y mejor dicho, prendernos la lamparita de que nos vamos a meter en un ambiente que está tomado totalmente por las tinieblas. Y que si yo quiero venir a traer luz, naturalmente empiecen a pasar cosas. Entonces, tener esa sensibilidad con el Espíritu Santo es lo que te va a permitir tener ese corazón alineado y tener una persona par, una o unas, un equipo sería lo ideal, que como bien lo mencionaba Gerardo, él que estuvo en gestión, sabrá de eso, de tener un equipo no solamente que esté preparado en lo profesional, sino que esté preparado en lo espiritual. Y en el Parlamento nos ha pasado muchas veces, de a veces sentir cargas y sentir dolor de cabeza, sentir presión. Y vos decís, che, ¿y esto por qué? Porque también hay un tema espiritual muy, muy heavy que se mueve, que no lo podemos ignorar. La persona que esté con nosotros acá, que ignore esto, si en algún momento tiene la oportunidad de estar, ser alguna de estas autoridades y no tiene esa sensibilidad, se mete en un baile muy, muy complejo y realmente los que pagan después el precio es la familia. Entonces, bueno, eso, tener una persona par o una o unas, un equipo sería lo ideal, y la otra, esa comunión con Dios y un equipo que te respalde en oración. Bien, para terminar, Silvana pregunta si tienes un correo electrónico donde te puedan contactar, pero quizá tu red social que más use, Sí, Silvina. yo uso Instagram, es Sí, maxi.rubiles, pero voy a pasar mi mail por acá. O te lo paso a ti, vos se lo pasás como quieras, no sé, ¿me lo decís? pásalo en el chat si quieres. Es maxi.rubiles. Ah, perdón, es 3. Para que ya lo edito. Obviamente estoy a las órdenes. Eh, pienso perdón, ya me metí a hablar, ¿viste? Pero pienso que en este ambiente, ahí justo le digo que también está Noé. Noé es directora de turismo en una intendencia. Yo sé que también ella como cristiana ha tenido el desafío, y algo que hablamos es eso, che, necesitamos estar más conectados los cristianos. De que si en algún momento, che, tengo que tomar una decisión de tal índole, tener una persona que quizá haya transitado por ese camino y tener ese lugar, tener un consejo a tiempo, es lo que quizá muchos de nosotros a veces necesitamos, y que sepamos que podemos contar unos con otros es lo más lindo. Y este espacio, gracias también por eso, porque es lo que hace, es brindar esa conexión linda, y eso de tener a otra persona par para poder hablar y para poder nutrirnos juntamente. Bueno, Maxi, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias porque sabemos que vienes llegando de viaje y tienes la cabeza en la pancita de... pero te tomaste el tiempo para enseñarnos, para ayudarnos. Muchísimas gracias, gracias por recordarnos que servicio, preparación, carácter e integridad deben caminar juntos. Que Dios te bendiga Amén. a ti, a tu familia y gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Muchas gracias, muchas Abrazos. gracias. Chao, chao. Chao, bendiciones.